Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este momento. Sabemos que es una situación difícil la que estamos viviendo todos, por lo cual es mucho más valioso que estén compartiéndonos algo de su tiempo el día de hoy. El tema que vamos a tratar a continuación es prevención e inmunidad en COVID-19, para lo cual agradezco bastante la participación de mis colegas que pasaron antes de mí, porque ya nos han allanado bastante el camino en esta situación. Vamos a dividir esta plática en cuatro vertientes. Vamos a empezar a hablar al respecto del virus, su estructura, el mecanismo de infección. Posteriormente, las bases de la respuesta inmune del anfitrión, que ya el doctor Villalós tuvo a bien explicar con bastante eficiencia. Las vacunas y la situación que estamos viviendo actualmente y las perspectivas para las nuevas olas. Y pues una situación que en realidad ya también nos alcanzó. Y algunas recomendaciones sobre lo que podemos hacer a continuación. Así que para iniciar, vamos a platicar sobre el virus, sus mecanismos de infección, y para eso, la primera etapa es conocer al enemigo, saber contra quién estamos peleando. El coronavirus es parte de una familia de beta coronavirus Coraviridae, en la cual hay 7 miembros, como podemos ver del lado izquierdo, siendo el más nuevo, descrito apenas pues ya el año antepasado, el SARS-CoV-2. Los primeros 4 virus de esta lista generan infecciones muy similares al catarro y prácticamente no tienen mortalidad, mientras que los últimos 3 tienen mortalidades que oscilan desde un 5% del SARS-CoV-2, que teóricamente es una tasa baja. Sin embargo, lo masivo de su distribución es lo que ha causado esta cuota de muertes tan elevada que tiene el mundo en jaque ya desde hace más de un año. Mientras que los otros 2 en amarillo en la diapositiva corresponden al virus de la infección respiratoria grave del Medio Oriente y a la gripe aviar, que también tienen mortalidades que van desde el 20 hasta el 37% en las series. Del lado derecho, esta imagen que tenemos, que parece una estructura amorfa, esta reconstrucción tridimensional, corresponde a la estructura proteica de la parte clave del virus, tanto para la ofensiva del virus como para la defensa del mismo, y es la proteína S, o la proteína spike o espiga, de la cual, bueno, tanto hemos platicado y tanto hemos escuchado en medios de divulgación y medios científicos en estos meses, en estos años ya. El SARS-CoV-2 es un virus ARN de una sola cadena que está encapsulado, y esto es parte de su mecanismo de defensa, y posee genes codificadores de proteínas estructurales y de proteínas no estructurales. Las proteínas estructurales, como su nombre lo dice, bueno, son aquellas que van a formar las partes propiamente del virus, como tenemos en este diagrama: la proteína E, la proteína que genera la proteína de membrana, la proteína M, perdón, E de envelope o de envoltura, M de membrana, N de nucleocápside, y la proteína S, que es la que va a codificar estas proteínas de unión que son tan importantes. Además, tiene una región ORF en su código genético que va a codificar proteínas no estructurales como la quimiotripsina-like, proteasas, papaina-like o una polimerasa ARN dependiente, que se van a encargar de la fase de diseminación viral, tanto como de la perforación de la membrana. En este diagrama vemos a este terrible y bonito virus utilizando la proteína S, precisamente en rojo en el diagrama, uniéndose a los receptores para enzima convertidora de angiotensina 2, los AC2 o los EK2, y la importancia aquí de esta proteína transmembrana, que va a ser la que va a activar o va a permitir, después de la unión, polimerizando esa proteína, va a permitir la unión de la membrana del virus con la membrana anfitriona y su posterior ingreso a la misma. Entonces, la clave es la proteína S o la proteína spike, y esta es una glucoproteína que está en la superficie y que tiene 2 componentes. Tiene un componente denominado S1, su unidad 1, y el S2, su unidad 2. La importancia de conocer esto, porque no nos vamos a meter en muchas situaciones profundas de bioquímica, que es temprano y están trabajando y no quiero que se vayan a desmayar, es que la proteína S1 tiene el ligando para el receptor EK2. Hemos sabido ya durante todo este tiempo, ¿verdad?, que aquellas personas que sobreexpresan estos receptores tienen más riesgo de mortalidad, como son los adultos mayores o las personas con hipertensión arterial. Bueno, y este tiene un dominio RBD, o receptor binding, o fijador de receptor. Llama la atención que aunque tiene una similitud proteica de entre el 73 al 76% al SARS-CoV-1 o al SARS-CoV,
no resulta defensivo el haber tenido exposición a este mismo, lo cual quiere decir que ese porcentaje de variabilidad representa una de las grandes defensas de este virus contra la inmunidad innata. La proteína transmembrana activa esta parte y permite su unión, como podemos ver en el diagrama de la derecha. Se une a través de la proteína S junto con el receptor EK2. Eso le permite, como vemos aquí en este segundo diagrama, cambiar su posición de gatillo, conectar la porción, la subunidad 2, y formar este alfiler, punzón o hairpin, que es precisamente es el péptido de fusión que rompe la membrana, permite al virus unirse, como podemos ver en la extrema derecha, en la última parte de este diagrama, formar esta membrana de fusión y hacer el striptease o hacer el retiro de la cubierta para la combinación de los materiales genéticos. La subunidad 2 tiene 5 dominios proteicos, en donde destacan el HR1 y el HR2, que son precisamente los encargados de formar ese alfiler, y los vamos a ver más adelante, porque también son epítopos sobre los cuales se pueden generar tratamientos, se pueden generar anticuerpos específicos. Entonces, nuestras armas terapéuticas, ¿cuáles son? Son los anticuerpos neutralizantes contra las subunidades S1, particularmente sobre ese componente RBD, que sin embargo, les decía, es altamente mutante, es difícil de inhabilitar, y con un pequeño cambio deja fuera por completo, o deja fuera grandemente a los mecanismos de defensa, tanto humorales como celulares. Y la subunidad S2, que con esos fragmentos proteicos HR1, HR2, pues también son sitios en donde se pueden causar sitios de unión e inactivación. El péptido de fusión realmente es un sitio en donde ya actúan algunos de los fármacos. Bueno, es el propósito de esta plática, hablar sobre el tratamiento, particularmente de algunos antivirales, ¿verdad? Lo veremos en otra instancia. ¿Y qué pasa con esta situación, verdad? Nosotros tenemos anticuerpos no específicos, IgMs, por ejemplo, que resultan no neutralizantes. Si bien pueden fijar el virus, no inactivan estos puntos, el RBD, los HR1, HR2, y no detienen del todo el virus, aunque sí participan en la memoria, y pueden resultar en la promoción inflamatoria. Y ese es el gran problema. Nuestras defensas también pues, resultan dañinas en cierta circunstancia, y es gran parte del daño que hemos visto es debido a eso. El anfitrión, por otro lado, tenemos este diagrama en donde vamos a hacerlo algo simple. Tenemos el virus llegando a través de la infección comunitaria, haciendo la unión a través de su proteína S con los receptores EK2. Entra, después de hacer el uncoating o el desnudamiento del virus, entra y activa un mecanismo inflamatorio a través del receptor STOL y la vía JAK-STAT, llevando a cabo este proceso de netosis que también ya platicó el doctor Villalós en su plática, a través de receptores nucleares, particularmente el kappa beta. Promueve la activación de interferones, que va a desencadenar en la activación y liberación de citoquinas inflamatorias, como hemos platicado mucho ya respecto de la interleucina 6, la interleucina 2, la interleucina 1, que van a activar a las células citotóxicas y van a activar las células senescentes para amplificar todo este proceso inflamatorio, generando esto que hemos llamado tormenta de citoquinas. Es el proceso normal a través del cual se ataca un virus. Sin embargo, aquí el estado proinflamatorio termina siendo deletéreo. Participan las células CD4, que tienen un efecto protector en la respuesta temprana. 2/3 de estas células están dirigidas a la proteína S, van a producir interferón gamma, interleucina 2, factor de necrosis tumoral, y van a estimular la actividad lítica contra el virus. Y de hecho, la depresión en las etapas tempranas es de mal pronóstico, es decir, al paciente que tiene una menor respuesta celular le va peor. Esto se determinó viendo que los pacientes más graves pues, tenían niveles muy bajos de linfocitos CD4. Los CD8, por su parte, el 50% se dirigen a la proteína M, o de membrana, y 10% solamente van dirigidos a la proteína S. Y si bien no tienen una actividad directa específica, es una respuesta inespecífica, genérica, que tenemos ante los agentes invasores, sí van a participar después en resguardar la memoria del conocimiento de este virus para que el paciente recuperado sea capaz de producir inmunoglobulinas. Entonces, la respuesta innata es una espada de dos filos. Una respuesta defensiva, mediada a través de la inmunoglobulina, inicialmente M y después G,
dirigidos contra el receptor, contra las subunidades C1 en su dominio RBD, van a contribuir a la depuración del patógeno, activar el complemento, a bloquear la unión viral, a aglutinar el complemento y promover la fagocitosis del virus a través de la toxicidad celular. Los pacientes con COVID grave, les decía, tenían una menor actividad fagocítica, particularmente los pacientes diabéticos o pacientes inmunosuprimidos eran pues, de mayor riesgo precisamente por esta situación. Y la elevación temprana de los anticuerpos neutralizantes, que es el resultado de toda esta cadena, pues era un factor de buen pronóstico. Sin embargo, exactamente este mismo proceso nos lleva a activación de las células alcidas naturales, la misma activación del complemento, la misma dificultad de la fagocitosis viral va a llevar a una mayor neurotoxicidad, a lesiones angiopáticas, a la formación de microtrombosis y al daño intersticial. Es decir, nos defiende, pero también la respuesta inespecífica genera daño. El punto de inflexión aquí, ¿cuál es, verdad? Que pues, necesitamos contar con anticuerpos específicos neutralizantes, no fijadores, neutralizantes para poder defenderse de una nueva infección viral. No todo el mundo podía enfermarse y recuperarse. Y aquí es donde, bueno, vamos al siguiente apartado que hemos titulado pomposamente La guerra de hoy, que es la vacunación contra SARS-CoV-2. Cuando digo hemos, quiero decir ¿verdad? Y tenemos que hablar ya de las vacunas. Ahora, la pregunta de las vacunas es siempre la misma. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál me pongo? ¿Me pasa algo? Y habrá que entender inicialmente que si bien conocemos muchas vacunas por cuestiones mediáticas, es algo muy mediático, sensacionalista incluso, actualmente tenemos más de 270 moléculas en estudio en más de 90 estudios clínicos activos con más de 300,000 personas participando en ellos. La parte más sencilla sería, bueno, ¿cuáles son las más conocidas o las que hay más información científica de ellas? Y podemos dividirlas entonces en 5 grupos. De izquierda a derecha, las vacunas compuestas de ácidos nucleicos, ya sea ADN o ARN, en donde están la vacuna BNT162b2 o Pfizer, que es una manera más fácil de referirnos de aquí en adelante a las vacunas. La mRNA 1273, que es la vacuna de Moderna. Y destaca también en el siguiente grupo, aquellas que son de vectores adenovíricos en virus mutados, son híbridos humano-simio, humano-primate. En este segundo grupo, bueno, está la vacuna de AstraZeneca Oxford, que es la ChAdOx1 CoV-19. Está la vacuna Sputnik, que es la GAM-COVID-Vac, del laboratorio Gamaleya. Y está la vacuna de Johnson & Johnson, a través de su subsidiaria Janssen, que se llama, el nombre clave es AD26CoV2.S. Y la vacuna de CanSino, AD5-CoV. El siguiente grupo, en los que son una célula total inactivada, esencialmente son vacunas que se están estudiando en Asia, en los laboratorios de Sinopharm, Sinovac y de Bharat en la India. Bueno, tenemos ya en este momento al menos 4 vacunas que ya están en fase 3. ¿Por qué mencionar? Bueno, primero la de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson cuentan con autorización para el uso de emergencia en Estados Unidos, más no en otros países por cuestiones de regulación sanitaria. Nuestro país tiene la ventaja de que tenemos una disponibilidad mayor porque nuestro país participa en varios convenios en donde muchas de las vacunas están listas para su utilización y aprobadas para el uso de emergencia. ¿Qué pasa con las células totales inactivadas? Se tenía la sensación de que podían generar mayores efectos adversos, pero que a su vez la preservación de más epítopos inmunogénicos podía generar una mayor respuesta. Veremos en la siguiente diapositiva cómo les ha ido hasta el momento. El siguiente grupo, las de subunidades proteicas, se encuentra la Novavax. También el hecho de ser una menor cantidad viral hacía pensar que podían tener una mejor respuesta. Y actualmente se están estudiando partículas virus-like como la CoVLP, que es una planta, es una proteína producida por una planta australiana que tiene dominios de aminoácidos terminales muy similares al SARS-CoV-2, a la variante alfa y beta, y que también puede estimular una respuesta inmunológica de utilidad. Ahora la pregunta es, bueno, ¿cómo funcionan las vacunas? Las vacunas lo que van a hacer es inducir la producción de anticuerpos neutralizantes, es decir, anticuerpos específicos contra la proteína S del virus SARS-CoV-2. Van a inhibir su recepción, su unión, al bloquear su receptor RBD, lo fijan, lo inhabilitan y no le permiten unirse a la célula, estabilizando entonces la célula en la etapa prefusión, ¿verdad? Y entonces también una vez hecho esto, bueno, presentan al virus, al sistema
inmunológico para su destrucción. Sin embargo, si no logramos difundir o diseminar la vacunación a nivel global o no lo hacemos con el tiempo adecuado, le vamos a dar tiempo valioso al virus para que mute y haga un escape por mutación, y esa es una situación que de hecho ya estamos viviendo. El virus hizo pequeños cambios en tres aminoácidos y con eso no escapa del todo, pero redujo la efectividad de las vacunas. Aquí tenemos un diagrama en donde estamos explicando esencialmente la misma situación. El virus es inactivado por la fijación a través de las inmunoglobulinas producidas después de tentar de provocar el sistema inmunológico con la vacunación, lo cual va a llevar a la fijación y a la destrucción del mismo. No solamente la proteína S, porque hay vacunas particularmente que pueden ayudar a la formación de anticuerpos específicos contra, les decía, algunas otras proteínas del virus, incluso la membrana. Ahora aquí la pregunta del millón: ¿cuál vacuna es mejor? ¿Cuál me pongo? Y esto está definido de acuerdo a algunas situaciones. En esta primera gráfica, correspondiente a una publicación de hace aproximadamente 3 semanas, se midieron las vacunas en el tiempo, después de a 7 días de la primera dosis. Aquí estamos contemplando vacunas, esquema completo de vacunación, en aquellas que son de 2 dosis o de 1 dosis, y estamos viendo que a la segunda semana, al día 14, esta amarilla en línea punteada que corresponde a la mRNA 273, es decir, a la de Moderna, les dije que había que poner atención a los nombres, ¿verdad?, genera un pico de anticuerpos apenas a los 7 días y lo hace junto con la BNT162b2, es decir, la de Pfizer. También vemos aquí también cómo algunas vacunas, por ejemplo esta roja que corresponde a la Gamcovid, que es la vacuna de Sputnik, va generando, si bien el pico es más lento, es persistente. Y algunas vacunas que, bueno, no alcanzan incluso a llegar a esta línea 1 que corresponde a la concentración, a los títulos de anticuerpos que produciría una persona que se infectó de forma comunitaria de SARS-CoV-2. Entonces, aquí está que corresponde a la ChAdOx, perdóname, que es la de AstraZeneca. Esto quizá explica por qué algunas autoridades regulatorias han decidido autorizar de momento algunas y no otras, y esto es pues, esencialmente debido a su efectividad. Pero aquí la palabra clave es anticuerpos fijadores, y los anticuerpos fijadores no necesariamente llevan a la destrucción del virus. Esta es la gráfica más importante creo, de toda la presentación, y es donde vemos el efecto de esas mismas vacunas, donde vemos a la vacuna Pfizer, donde vemos a la vacuna de Moderna, donde vemos a la vacuna de Novavax alcanzar, después de la segunda dosis, 7 días después de la segunda dosis, un pico de producción de anticuerpos que es aproximadamente de 6 a 7 veces los títulos que encontraríamos en una persona que se infectó de manera comunitaria, y que si lo seguimos en el tiempo, a los 6 meses, entre los 5 y 6 meses, todavía mantienen los títulos cercanos a los que una persona. Acá no hay datos todavía y es por eso que no se prolonga la línea, pero alcanzan los títulos de una persona que se hubiera infectado de manera comunitaria. Esto genera la siguiente pregunta: bueno, ¿qué tan efectivas son las vacunas? Si tomamos la Pfizer, por ejemplo, la primera columna en verde claro corresponde a la protección contra cualquier forma de la infección. Si lo vemos aquí, pues nos podemos ir con algo de tranquilidad, que si bien la vacuna de CanSino nos da en los estudios más recientes un 65.7%, en realidad pues oscilan entre ese 65 y un 97%, que es lo que ha reportado la Comisión Rusa al respecto de Sputnik. La segunda columna, en verde oscuro, espero que ustedes también la puedan ver así, sí, corresponde a la protección contra la enfermedad severa, y esa es prácticamente mayor al 90% y 100% en 3 de los casos de las vacunas que están comprendidas en esta gráfica. Es decir, no hay ninguna duda de su eficiencia contra las formas graves de la enfermedad. No hay ninguna duda de su eficiencia en contra de las formas graves de la enfermedad. Es cierto, sí, como podemos ver en la gráfica en amarillo claro, que su efectividad en términos generales reduce de manera variable de una vacuna a otra, pero reduce después de los 6 meses. Y que actualmente la variante Delta pues no está tan cubierta como lo estarían las variantes alfa y beta, que inicialmente nos dieron los primeros brotes de pandemia. Sin embargo, la efectividad sigue siendo bastante buena. ¿Qué quiere decir esto? Estamos menos protegidos hoy
de lo que estábamos hace 6 meses cuando empezaron las campañas masivas de vacunación. Entonces, ¿qué pasa como en esta ficción apocalíptica de 28 semanas después, 6 meses después? ¿Seguimos protegidos? La respuesta es que sí seguimos protegidos, pero quizá no a la efectividad que se tenía al inicio. ¿Por qué? Por la variante Delta o de nombre clave B.1.617.2. Se identificó en India desde octubre del 2020 y fue ya la predominante del brote de la segunda ola británica en el 2021. Y actualmente es pues, la responsable en un 86% de los casos de la denominada tercera ola. Hay 8 mutaciones que cambian el dominio RBD y con eso hace que los anticuerpos antiespigas sean menos inactivantes, no menos fijadores, pero sí menos inactivantes, inactivantes, perdón. Esta variante, por otro lado, siempre, bueno, hemos escuchado que es más infecciosa. ¿Por qué? Porque es más fusogénica, es decir, es más afina a la membrana celular y por tanto es más virulenta. Su paso de la comunidad a la célula inicial y de las células a células es todavía pues más sencillo para el virus. Aquí la pregunta es, ¿qué debemos hacer? Estos famosos boost, los refuerzos de la vacuna, debemos generar anticuerpos monoclonales, ahora sí específicos e inactivantes contra las proteínas clave del virus. Y bueno, lo que se ha estado moviendo principalmente en los medios es esta situación. Se habla mucho sobre la tercera dosis. En esta diapositiva quiero destacar algo. Hay ya muchas publicaciones que hablan sobre que tal vez es necesaria una tercera dosis de Pfizer, tal vez es necesaria una dosis de refuerzo a los 6 meses o a los 12 meses de Pfizer o de AstraZeneca. Y lo que llama la atención aquí es que estos primeros 3 artículos de la izquierda pues corresponden todos a información provista por la farmacéutica. ¿Eso quiere decir que hay un interés o que tiene menos valor? No, lo que quiere decir es que no tenemos información todavía verificada por pares, metodológicamente verificada, vaya también valga la redundancia, que en este momento nos dé esa respuesta. Sabemos que estamos protegidos, sabemos que la protección sí en efecto ha decaído contra esta nueva variante, pero en donde sí estamos seguros es que en aquellos pacientes susceptibles, inmunocomprometidos, que han recibido órganos macizos, están en inmunosupresión, ahí toda la evidencia sí parece apuntar a que ese grupo particular de alto riesgo sí debería de estar contemplando una dosis de refuerzo. Esta es la estadística hasta el día viernes, en donde 30.7% del mundo ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra COVID-19, cualquiera. 16% de la población mundial está vacunada en su totalidad, ya con esquema completo, ya sea los de 1 o de 2 dosis. Y solamente el 1.2% de las personas que viven en países emergentes han recibido al menos una dosis. ¿Cuál es la importancia de esto? La distribución, la masificación, la universalidad de la vacuna en el tiempo adecuado es aquello que nos va a permitir detener la progresión y el escape genético, el escape mutacional del virus. Porque cada batalla se gana antes de combatir y la mejor manera de combatir al COVID-19 es no enfermarse de COVID-19, como decía ya hace 2500 años el general Sun Tzu. Pues les agradezco mucho su atención. Si hay algún comentario que alguien quiera hacer o alguna pregunta, estaré dispuesto aquí por algunos 4 segundos. Muchas gracias. Gracias, doctor Galindo. Sí, tenemos tiempo para preguntas. Aquí tenemos participantes que tienen levantada la mano. Leslie Quiroz, Jesús González Valladares. Si pueden abrir su micrófono, empezamos con Leslie. Si tiene alguna pregunta para el doctor Galindo. Ok, creo que no puede activar su audio o no tiene preguntas. Yo le quisiera preguntar, doctor Galindo, viendo la situación actual de la pandemia y la variante Delta que tan mencionada, ¿qué estrategia usted cree que sería efectiva para que las personas y todo el personal de salud seamos unos mejores promotores de la vacunación? Porque siento que hay muchas personas que aún todavía tienen muchas dudas en quererse aplicar cualquiera de las vacunas.
¿Qué mensaje les daría o podríamos darle a los pacientes para animarlos a adquirir la vacunación, cualquiera que sea disponible? Pues esta pregunta es muy importante. Listo, perdón. Sí, es una pregunta muy importante porque al final, independientemente de la vacunación en el mejor escenario posible, la vacuna más efectiva posible contra todas las formas, pues no daba un 100% de probabilidades de no enfermarse, ¿verdad? Esencialmente lo que decía era, me voy a vacunar y pues, lo más probable es que no me muera, pero no quiere decir que no me voy a enfermar y que no voy a contagiar a otras personas. Quizá la clave reside ahí. Si no detenemos la transmisibilidad del virus, y esto solo podemos lograrlo a través de, sí, campañas de vacunación extensas, de gran cobertura en tiempo récord. Sin embargo, nada es pues más efectivo que suenan a medidas de baja inversión, pero es el distanciamiento social, la reducción de la movilidad y la cobertura de vacunación. Ser responsable de manera social y sanitariamente es la parte más importante. La vacuna con menos efectividad, digamos, hasta este momento, ofrece prácticamente un 70% de probabilidades de no enfermarse y más del 90% de no enfermarse de manera grave. Es decir, la posibilidad de que esto nos haga un beneficio está incuestionablemente por encima de cualquier riesgo que se pudiera presentar. Si bien hay algunos casos de reacciones locales, de reacciones sistémicas, son manejables y no hay nada que supere la posibilidad de como sociedad salir adelante de esta amenaza. Gracias, doctor Galindo. Tenemos un par de preguntas aquí de los espectadores. La primera pregunta es de Abraham Adolfo Luna y dice así: ¿se puede salir positivo en alguna prueba de COVID-19 que no sea de anticuerpos, lo pone entre paréntesis, tras vacunarse? Sí me escucha, ¿verdad? En teoría, solamente la prueba de anticuerpos tendría que salir positiva en sangre si uno se hace una prueba después de 7 días. Ahora, un PCR, una prueba de hisopado nasal, pues solamente significa la presencia por colonización, la presencia por inhalación del virus. Entonces, no tendría por qué positivizar una prueba de hisopado nasofaríngeo. Una prueba de sangre, bueno, por supuesto que sí, después de 7 o 14 días según la vacuna que se haya aplicado. Dije. Excelente. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de Juan Pablo Espinosa. Dado los últimos estudios, ¿cree sería recomendable valorar el esquema de combinación de vacunas por disponibilidad en la población? Sí, al principio había cierta preocupación porque se sentía que esto era algo que se hacía por disponibilidad, como bien lo comentas. Sin embargo, los estudios más recientes, que insisto, no hay todavía evidencia que es escrita, completa, publicada. Sí hay publicaciones, por supuesto, pero nos falta estudiar. Sí parece indicar que la combinación, particularmente la combinación entre dos tipos distintos de vacunas, como seguramente lo comenta por la cuestión de la combinación de Pfizer, que es una vacuna de genoma viral con la AstraZeneca, que es una vacuna de vector vírico, parece ofrecer ventajas porque incrementa precisamente la cantidad de epítopos sobre los cuales nuestro cuerpo es capaz de producir anticuerpos inhabilitantes, inactivantes. La verdad es que la investigación está avanzando hacia la posibilidad de que la combinación de dos vacunas, y particularmente al menos en estos dos grupos, pudiera ofrecer una cobertura discretamente mayor sobre esta variante Delta y sobre las variantes que indudablemente estarán por venir. Excelente, doctor. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas que tal vez ahí terminemos, según el tiempo. Esta que sigue es de Jorge Alfredo Falcón Ortiz y pregunta: existen muchos mitos de grupos antivacuna. ¿Qué les puede decir a estos grupos? Existen muchos mitos. Quizá tenemos que partir de una situación. Tenemos que reconocer que efectivamente hay algunas personas que han presentado efectos adversos a la vacuna. Es quizá el no ser directamente claro sobre esta situación, pues ha generado también esa sensación de que se trata de ocultar algo para no desestimar
desincentivar, perdón, la vacunación. Si bien es cierto que hay personas que pueden presentar reacciones locales, reacciones alérgicas, hasta reacciones sistémicas, insisto, estas son manejables. Los grupos antivacunas han atacado la vacunación de muchas otras cosas antes de esto. Es una actitud francamente irresponsable y desinformada en la cuestión de lo mucho que se ha hablado sobre la relación de vacunas y autismo, la presencia de mercurio en las vacunas, la presencia de complots internacionales para la generación de redes telefónicas y demás. Aquí hay una situación, hay una herramienta que le permite a uno tener pues un 99 o 100% de posibilidades de no morirse y un 70, 80, 90% de posibilidades de no tener una enfermedad que pueda llegar a ser incapacitante o de no transmitir una enfermedad potencialmente mortal a la familia. Hay que creer en la ciencia porque solo la ciencia nos va a sacar adelante de esta situación y hay que confiar en lo que hemos visto. La vacunación indudablemente ha reducido la cantidad de personas hospitalizadas. Hoy en día la gente que está hospitalizada por COVID en su mayoría no está vacunada y esa es la estadística en la que hay que recargarse. Exactamente, doctor. Muchas gracias. Muy bien, tenemos todavía poquito tiempo. De Salma Serna pregunta, tengo la primera dosis de Pfizer, pero me contagié de COVID una semana después de la aplicación. ¿Cuánto tiempo tengo que dejar pasar para aplicarme la segunda dosis? Bueno, pues lamentablemente se contagia en un periodo en el que, como vimos en las gráficas de barras que les presenté, no había generado todavía la cantidad de anticuerpos inactivantes que la vacuna le ofrecía prácticamente una semana después. Usted pues ya generó anticuerpos por la vacuna, aunque no se genera la cantidad y no alcanza a llegar sin embargo, por ejemplo, la primera dosis le daba más anticuerpos de los que hubiera producido de manera comunitaria. Posiblemente se enfermó y también produce anticuerpos específicos ya usted de manera natural. Natural quiero decir no inducido por la vacuna. Tiene actualmente una cobertura importante de anticuerpos, pero no hay una cuestión que haga que tenga que esperar para aplicarse la segunda dosis. En cuanto sea posible, puede hacerlo sin riesgo. Muchas gracias, doctor. Y bueno, la última pregunta. ¿Cree que específicamente el personal de salud está expuesto a pacientes COVID? ¿Debería recibir la tercera dosis tras 6 meses posteriores al esquema de vacunación? Es una pregunta bastante difícil, a decir verdad. Temía que me la hicieran. No es cierto. Actualmente la evidencia que tenemos con las vacunas que se han seguido, todas se están siguiendo, pero los que ya publicaron información a 6 meses o 8 meses de distancia, nos dicen que aquellos que recibieron Pfizer y Moderna tienen títulos de anticuerpos que están por encima de los producidos por una persona que se enfermó de forma comunitaria. En teoría, no pareciera que a los 6 meses, salvo que tuviéramos alguna condición predisponente de salud inmunológica o metabólica, no pareciera que a los 6 meses fuera el momento adecuado o del todo necesario, a pesar de la exposición. Sin embargo, la evidencia apunta a que quizá anualmente sí sea necesario hacer una dosis de refuerzo. Es una pregunta muy complicada porque la evidencia al final puede resultar distinta y puede cruzar esta respuesta. Quizá lo que yo pensaría en esto, lo que yo pienso en este momento es que a los 6 meses no, pero todo pareciera apuntar a que al año sí. Muy bien, excelente. Pues bueno, con esto finalizamos su tema, doctor. Muchas gracias por su participación. Hubo muchas preguntas de gran interés.